dar paso ahora a Manuel Jacinto Roblizo. Nos va a hablar de tiempos posmodernos, narrativas del fin de las metanarrativas. Manuel Jacinto es profesor titular de Sociología en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Obtuvo su doctorado con la tesis titulada Transición política y evolución del comportamiento electoral en Bulgaria, de 1989 a 1994. Es autor de Bulgaria, Cambio Social y Transición a la Democracia, en los libros de Catarata, en Madrid en 2021, además de coautor de varios estudios de análisis electoral o de educación. Sus líneas de investigación actualmente están orientadas hacia la incidencia de las nuevas tecnologías en la educación y desde 2017 es director del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y sin robarte más tiempo, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación. A Nacho, a Javier, a Teresa, a todo el equipo que está organizando este, para mí, estupendo congreso. Estupendo por la organización, estupendo por la profundidad que se viene observando en todas las intervenciones. Y estupendo también por lo que representa para mí, digamos, en términos personales, ¿no? Esta inmersión en la vida del parnasillo filosófico, algunas décadas y muchos años después, porque efectivamente mis primeros intereses fueron en la línea de la filosofía y de aquellos años, cuando yo era estudiante, había una asignatura en cuarto que se llamaba Ontología, que impartía un profesor que además nos proponía una actividad que hoy en día se podía considerar como sujeta a cancelación, ¿no? Porque nos proponía una actividad que se basaba en este texto, que tengo aquí un poco antiguo y manoseado, que se inspiraba en un autor al que se le etiquetaba como cercano al nazismo. Había ciertos debates, no es que no conocía Auschwitz, no, pero aunque eso no fuese así, hombre, parecía claro, en fin, ya sabéis, ¿no? Que estaba editado por la editorial Sígueme, de claras connotaciones católicas, como el profesor en cuestión, que a su vez era pareja de una persona que luego fue mucho más conocida, una catedrática de ética muy eminente, Adela Cortina, y que de alguna manera, en todo aquel panorama de ese ambiente que había en la Facultad de Filosofía, pues resultaba probablemente una opción no muy atractiva, ¿no? Y sin embargo era una optativa que se nos ponía por delante como una opción en la que básicamente o bien nos dedicábamos a trabajar en un seminario de este texto tan profundo, tan controvertido, podríamos decir, o bien teníamos otras opciones más fáciles, como por ejemplo estudiar historia de la teoría sociológica, ¿no? Debo decir que yo opté por esta posibilidad y al final del total de 50 60 alumnos que estábamos en cuarto de filosofía, pues aproximadamente 10 o 12 tomamos parte de este seminario en el cual a mí me correspondió, yo creo que una parte central, ¿no? La superación del planteamiento fenomenológico en la investigación epistemológica, creo que se llamaba, ¿no? En la investigación hermenéutica, ¿no? La verdad es que no dejó de ser algo paradójico, porque con el tiempo yo entonces opté por la profundidad de lo que representaba esa actividad en esa optativa, pero el tiempo me llevó por otros sitios, ¿no? Y efectivamente, como se ha comentado, yo soy profesor de Sociología de la Educación, y realmente pues todo este mundillo libresco, erudito, de estas observaciones, digamos, tan caracterizadas por la profundidad puntual, digamos, pues en mi práctica profesional la dejé un poco de lado y fundamentalmente me dediqué a lo que entonces no hice, ¿no? Que era buscar regularidades empíricas en el sentido mertoniano,
a través de la sociología, ¿no? Y este congreso que hace un homenaje a la persona que incluso desde aquella cancelación escribió este texto y que me dio lugar a que yo participase en esa actividad, pues realmente supuso para mí, yo creo que probablemente la experiencia, ¿cómo podríamos decir esto sin que quede como muy pedante, ¿no? La experiencia intelectual, se podría decir, ¿no? Probablemente más, los ingleses dicen thought-provoking, ¿no? Que provoca el pensamiento, ¿no? Más apasionante en ese sentido, ¿no? De manera que yo estoy encantado de participar en un homenaje que se hace a un autor que para mí vitalmente ha representado esto sin ignorar lo que pudieron aportar a otras experiencias docentes que he tenido realmente estupendas en la UNED en mis cursos de doctorado, también en los cursos de fenomenología del profesor Montero, y que desde luego guardo en mi memoria como algo muy especial en todos los sentidos, en el sentido académico, en el sentido intelectual y también en el sentido humano. De manera que el homenaje a Gadamer es muy sentido en todos los sentidos que tiene la palabra, ¿no? Y por tanto estoy muy especialmente agradecido, ¿no? En aquellos momentos, claro, lo que venía a representar Heidegger es algo que apunta muy bien lo que representa hoy la posmodernidad, ¿no? De alguna manera también en aquel capítulo se ponía de relieve cómo, bueno, hasta qué punto realmente la aportación heideggeriana suponía una auténtica superación de la fenomenología, al menos de la fenomenología en el sentido más clásico, digamos, de Husserl, incluso con su fundamentación kantiana y demás, ¿no? Desde la idea de que, bueno, si ser es ser en el tiempo y el tiempo es lo que define al ser, bueno, también lo que era el planteamiento originario husserliano tenía una fundamentación en la Lebenswelt, el mundo de vida, el mundo de la vida, y por tanto se podría considerar que en cierto modo estaba incorporado, ¿no? Pero ciertamente lo que representaba Heidegger era algo más, ¿no? El giro hermenéutico de la fenomenología representaba una fundamentación ontológica, poniendo de relieve el papel de la facticidad, y con el tiempo resultó ser algo que, en cierto modo, no solamente por las consideraciones probablemente más conocidas de lo que pudo aportar Heidegger a lo que eran sus consideraciones acerca de la tecnología y de la técnica en aquel momento, sino que claramente, efectivamente, como se ha señalado ampliamente, ¿no? Era un anticipo de lo que algunos años más tarde se viene a llamar posmodernidad, en la medida en que se fundamentaba en determinadas conceptualizaciones que efectivamente representaban un giro importante en lo que era propiamente un análisis de la subjetividad que estaba más basado en criterios tradicionalmente considerados racionalistas, ¿no? Yo también estudié informática en aquellos años, también de la misma manera, ¿no? Había una asignatura que se llamaba Lógica 2 Informática, Lógica 2 entre paréntesis Informática, y había un ordenador para los 200 y pico alumnos que habíamos en segundo, efectivamente, con lo cual realmente hicimos prácticas con aquel ordenador a una media de 20 minutos por alumno, ¿no? Pero efectivamente la informática en aquellos primeros programas, en el programa Ensambler, que estaba fundamentada en lógica simbólica, en la lógica simbólica que estudian propiamente los filósofos, ¿no? Con el tiempo, por lo tanto, bueno, yo no sé en qué medida sería lógico que, hasta conveniente, ¿no? Que, sobre todo porque a veces, con todo este mundillo de las aplicaciones y demás, parece que la lógica se pierde un poco, ¿no? Y probablemente no estaría de más. Pero, en fin, lo que era el aserto clásico de cogito ergo sum, pues fue sustituido por
Excerptos igualmente breves, que como a veces mencionan los compañeros de estética como el imago ergo sum, ¿no? Es decir, nos metimos en todo un mundo que se ha caracterizado efectivamente por lo que se podría considerar que es el pensamiento posmoderno en sus muy diversas formas, ¿no? El título de mi intervención ya habéis visto que es tiempos modernos, narrativas de las metanarrativas, pero no tengo intención tampoco de ir a cada una de las narrativas para hacer un desarrollo particular. No tendría demasiado sentido, ¿no? Porque hay tantas, pero sí que determinadas características que de alguna manera vienen retomando todas estas perspectivas, esas sensibilidades que hoy en día empiezan a tener una vigencia, probablemente, por lo que se ha comentado también, con luces y con sombras, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, pues probablemente no es necesario recordar, bueno, pues estas narrativas que de alguna manera sí que van superando las metanarrativas, digamos, más clásicas. Al fin y al cabo, lo que se planteaba también en este texto, ¿no? Era una superación de las grandes filosofías de la historia, ¿no? Del propio Hegel, ¿no? De la idea de que hay una razón en la historia, llámese espíritu absoluto, llámese como se llame, que en su momento, pues bueno, pudo tener su concreción en lo que se pudo considerar una metanarrativa muy paradigmática, que es la metanarrativa marxista, sobre todo en su versión más simplificada, sociedad burguesa, capitalismo, socialismo, comunismo. Bueno, parece que efectivamente la historia no ha ido en ese sentido, y en ese sentido se puede también pensar que hay un cierto fracaso en esa voluntad de diseñar cuál va a ser la razón última que subyace, incluso en términos de estos idealistas clásicos, a la evolución de la historia, ¿no? De manera que, bueno, se empezó a hablar de la filosofía, del fin de la historia, del fin de las ideologías también. Todo eso suscitó la polémica correspondiente. Bueno, hasta cierto punto las grandes ideologías sí, pero probablemente determinadas sensibilidades, laicismo, no laicismo, el papel que se le da al interés por los más desfavorecidos, cuestiones de este tipo que puedan tener una cierta vigencia. Es conocido también, insisto en que no quiero detenerme en profundizar en todo esto, sino solamente en hacer un panorama un poco más de búsqueda de regularidades, podríamos decir, lo que en una línea más o menos coincidente, ¿no? O con una cierta continuidad en todo ello, pudo representar la consideración que hacía Ulrich Beck acerca de la sociedad del riesgo, ¿no? Esa sociedad en la que ya hemos perdido todos esos estándares, todos esos criterios, todas esas normativas, todos esos valores tan cerrados, tan definitivos y que de alguna manera son capaces de guiar la vida de la gente de una manera tan eficaz, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, siguiendo con estas caracterizaciones rápidas, pues entramos en algo que muy afortunadamente se debe llamar también, con mucha fortuna, una sociedad líquida, una sociedad, digamos, evanescente también en cuanto a valores, en cuanto a pautas de comportamiento, en cuanto a criterios, en la expresión de Bauman, y ya también acercándonos un poco más en el tiempo, pues eso pudo también tener su concreción en, bueno, también se vinculó con Heidegger, ¿no? No sé si con mucha fortuna o no, ¿no? Lo que es la percepción de la idea de la ligereza, ¿no? En términos de Lipovetsky, ¿no? La idea de la estetización del mundo, ¿no? Como tradicionalmente lo que eran los valores estéticos estaban más reducidos a lo que era la observación, la fruición estética, la obra de arte. Y bueno, en los tiempos posmodernos que nos ocupan y que estamos viviendo en alguna medida, es algo que empieza y termina, ¿no? A impregnar nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo que es la estética es algo que, bueno, desde qué chaqueta me pongo yo esta mañana, si me he visto con una americana, si me he visto con un jersey para irme a pasear por Cuenca, el coche que elijo, si prefiero tener un rotulador de color azul, no lo sé, ¿no? Pero efectivamente toda esa estética empieza a impregnar nuestra vida cotidiana, lo cual hasta cierto punto podría ser simplemente una mera descripción de algo que nosotros estamos viviendo sin más. El asunto es que
no es solamente algo que afecte, como también puntualmente se menciona en las obras de Lipovetsky, algo puramente físico. El asunto es que, ya algo se ha apuntado antes también en la intervención de Andrés, lo estético impregna también lo que es nuestra elección de valores, nuestras elecciones políticas, podríamos decir antes también, ¿no? Antes comentaba un compañero con mucha razón, con muy buen criterio, ¿no? O sea, la política se está rigiendo por eslóganes, pero ¿dónde están los datos? ¿Dónde están los datos, no? Bueno, seguramente si ahora, retomando el hilo de un compañero que es de pedagogía precisamente, ¿no? Y que además mencionaba un dato muy clave. El 16% de los alumnos no tendrán éxito en la escuela. Está muy bien informado además porque efectivamente el último dato es el 16% de alumnos españoles abandonan. En los últimos meses se ha reducido un poco por la pandemia, pero efectivamente el dato es muy preciso. Y ciertamente, como apuntaba el compañero antes, yo creo que si hiciésemos aquí un pequeño torbellino de ideas, no ya de lo que pensáis que son cuestiones importantes en educación, sino de lo que percibís que se percibe en la opinión pública acerca de cuestiones en educación, no tardaríamos mucho en llegar a religión, sí, religión, ¿no? Educación pública. Me cuesta encontrar alguna cosa más, ¿no? Financiación, ¿vale? Financiación de la educación, sobre todo financiaciones por el tema de las competencias autonómicas y demás, ¿no? Pero, sin embargo, retomando también el hilo de lo anterior, ¿no? Y haciendo referencia a una expresión que en ese sentido es muy afortunada de William Davis, de un sociólogo que, digamos, hoy en día es uno de los sociólogos, por decirlo así, de moda, ¿no? Que está efectivamente impactando mucho con sus consideraciones, ¿no? En ese texto que se llama Estados de pánico, creo que ha sido traducido al castellano. Él lo que entiende es que efectivamente lo que es el debate político, pero no el debate político entre los políticos, sino también el debate político en círculos académicos, el debate sobre temas políticos, el debate que hay en la opinión pública y también en la opinión publicada, se está llevando fundamentalmente por las emociones. Y por lo tanto habla de un declinar de la razón. Y habría que decir un declinar de la razón y también del conocimiento científico, en la línea de lo que muy oportunamente señalaba el compañero. Con una expresión que yo creo que también es muy significativa, hablando de democracia de sentimientos. Efectivamente, cuando tenemos... No solamente es un 16%, me detengo un poco en este ejemplo que ha apuntado Andrés, no solamente es un 16%. Es que si vemos los datos, ya que voy un poco a mi vocación cuantitativista, saliendo un poco de la inspiración teórica probablemente de este marco, ¿no? Si vemos los datos, España, o sea, podría ser que 16% fuese mucho, ¿no? Pero es que España, año tras año, y década tras década, año tras año y década tras década, es el país que tiene las mayores tasas de abandono escolar, es decir, de población entre 18 y 24 años que no continúa estudios ni tiene titulación de ningún tipo, ninguna cualificación. También batimos récords en fracaso, ¿no? Y en repeticiones y en suspensos, ¿no? Eso que estamos diciendo con esa cifra resulta dramáticamente, humanamente muy dramático. Detrás de cada uno de esos casos hay un alumno que no continúa sus estudios, los abandona sin ninguna titulación, con lo que ello implica en términos socioeconómicos de dificultad para su integración laboral. Pero también en términos humanos, la percepción de inutilidad, de fracaso, de baja autoestima, etcétera, etcétera. O sea, detrás de todo esto hay una dimensión humana realmente aterradora, yo diría que aterradora.
Porque se da la circunstancia de que además en PISA tenemos unos resultados ligeramente inferiores a la media. No tan malos como se suele decir en la prensa, probablemente también por esta lógica, ¿no?, de la sobresimplificación, pero sí ligeramente por debajo de la media, pero cercanos a la media. Y sin embargo, en datos de fracaso y abandono escolar estamos muy por debajo, mucho peor. Reiteradamente, los últimos, con alguna excepción, puntualmente, digamos, entre comillas, nos gana Malta como el último año, pero reiteradamente, casi siempre, con los datos, con unas diferencias espectaculares respecto a la media, ¿no? Es decir, por decirlo de otra manera, los alumnos que podían tener un desempeño más o menos cerca de la normalidad, ¿no?, en competencias, contenidos y demás, en términos generales se podría considerar que podrían continuar su vida educativa. Pero en España no. En España, con esos contenidos, esas competencias, fracasan y quedan fuera del sistema educativo. Esto es un análisis que se basa en datos. Efectivamente, no son eslóganes. Eslóganes serán otras cosas, pero esto no. Estos son datos. Y hay ciencia que es capaz de decidir de qué manera se aborda esto. Porque en España, en términos comparativos, lo que nos está ocurriendo es que tenemos un currículo sobrecargado de contenidos y con una metodología muy memorística, muy libresca, en la que lo que se exige es reproducirlos, que es lo único que destacamos en PISA. Es decir, el diagnóstico, si nos dejásemos los eslóganes, el diagnóstico, utilizando la razón y utilizando la ciencia, los datos, podría ser preciso. Incluso la solución. Como el tiempo es limitado, como decía antes, no quisiera incidir puntualmente en algo demasiado concreto, sino ofrecer una visión un poco más general. Simplemente lo dejaría ahí como una buena ejemplificación, pero habría más tema de bilingüismo. Bueno, parece que bilingüismo es la gran palabra que atrae las instituciones públicas. Cuanto más centros tengamos bilingües, mejor. Cuando, evidentemente, detrás de eso hay estudios que están comprobados en los estudios de educación comparada, de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, incluso qué es lo que podría funcionar y cómo podría funcionar. Y, sin embargo, efectivamente, parece que hacemos una carrera detrás de sentimientos, de símbolos, de eslóganes, sobre simplificaciones, que ya no son consideraciones más o menos poéticas, incluso en el sentido heideggeriano, si queremos, ¿no? No son consideraciones más o menos poéticas, son consideraciones que tienen que ver con lo que podría ser una forma de plantearse la política, la sociedad y también la vida que realmente mejorase la calidad de la gente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos, digamos que, unas perspectivas de contraste, ¿no? Como a veces algunos compañeros saben que me gusta recordar, ¿no?, aquella famosa cita de Ortega, toda verdad es verdad en perspectiva, ¿no? Y, en fin, no soy de los que crean demasiado en los blancos y los negros, ¿no? Soy de los que piensan que existen los grises. Y efectivamente yo creo que lo que es el retrato de lo que son los tiempos posmodernos, en base a todas estas pequeñas caracterizaciones o descripciones de narrativas que he hecho, yo creo que vienen a representar algo que es una realidad, pero que en cierto modo a mí, que al final efectivamente me incliné por la ciencia social, me parece preocupante en el sentido de que pueda representar un cierto abandono de la razón o de la ciencia, ¿no? Hemos hablado aquí de Hume, de Leibniz y tal, de lo que representaba todo este tipo de autores que de alguna manera encarnaban la modernidad en todo este papel clásico de estas conceptualizaciones, ¿no? Y la pérdida de la razón y la pérdida, o si no completa, del conocimiento científico, de la razón científica, pues bueno, en términos, no iría aquí a lo lírico ni a lo poético, ni en términos de lo que es la efectividad de mejorar la vida de la gente, pues puede ser preocupante, ¿no? Sin embargo, en la primera sesión de este congreso,
yo disfruté mucho también escuchando a un autor al que leí hace mucho tiempo también, La Sociedad Transparente, que era por cierto, un libro que prologaba una persona que conocí ayer mismo, ¿no? Teresa Oñate, ¿no? Yo creo que la caracterización que hacía Bátimo cuando hablaba de que el pensamiento débil se fundamentaba en la carencia de verdades absolutas, que esa idea del final de la historia al final tendría que ser algo que representase un encuentro con el otro, esa expresión de la verdad como caridad y entendiendo la caridad como escucha, la kenosis, ¿no? Es decir, el dejarnos de esa idea de Dios como algo magnífico, supremo, absoluto, el Dios de las grandes catedrales, para volcarnos en lo que al final, en algunos de sus escritos, recuerdo haberlo leído, ¿no? Al final hay una lógica, por lo que yo sé, Bátimo se considera creyente del Nuevo Testamento, no tanto del Antiguo, ¿no? Hay una lógica por la cual a Dios no le ha visto nadie, lo pone en el Nuevo Testamento, lo pone, a Dios no lo ha visto nadie, y dice Jesús de Nazaret, quien me ve a mí ve al Padre, pero quien ve a Él no ve un gran Dios, un Señor que nació en un estercolero prácticamente, que murió crucificado en la forma más humillante que imaginarse pueda, ¿no? Y que decía, tuve hambre, voy terminando, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me saciasteis, el llamado Evangelio de los ateos, ¿no? Es decir, el que ve al que sufre es el que está viendo a Dios, ¿no? Lo cual efectivamente representa una encarnación bastante muy en la línea comentada. Y termino ya mismo. Es decir, en definitiva, lo que trato de comunicar de manera resumida es que hay todo un hilo desde esa idea de la posmodernidad, que representa una pérdida, en cierto modo, de la fundamentación científica, de la racionalidad, que comienza a partir de ahí, que en cierto modo se vislumbra ya en Heidegger, con una fundamentación ontológica y que concluye en este pensamiento débil, que empieza con el primero de los homenajeados en este congreso y termina con el segundo de los homenajeados, partiendo de una fundamentación ontológica, una fundamentación ética basada en la tolerancia, en la diversidad, que creo que es muy, muy esperanzadora y muy de agradecer. Muchas gracias.